reír, conversar y aprender de todas esas cosas que nos dan sentido. En una sociedad donde todo cambia, nuestra necesidad de conectarnos permanece. Aquí comienza El Día de, el programa de la tarde que amplía tu mundo. De 6 a 7 p.m. por Inicia Radio FM e iniciaradio.cl. Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio acá de Día D, día jueves, cuando son las 6:01 de este jueves 22 de septiembre. Estamos comenzando acá para comentar la actualidad, para escuchar buena música, entrevistados y mucho más. Y como lo hacemos habitualmente, quiero partir con la efeméride del día de hoy. Así es, porque en un día de como hoy, pero obviamente de otro tiempo, comenzó a conmemorarse el Día Mundial Sin Auto. Escucha bien, Día Mundial Sin Auto. El 22 de septiembre se celebra el Día Mundial Sin Auto, una efeméride que pretende promover una conciencia ecológica en los ciudadanos del mundo, contribuyendo al cuidado de la salud de las personas y del medio ambiente. El origen de este Día Mundial se remonta al año 1973, cuando varios países de Europa vieron limitadas sus reservas de petróleo y por ende de combustible, debido a que los países árabes, aliados en la Organización de Países Exportadores de Petróleo, suspendieron la venta de el diésel a los países que apoyaron a Israel durante la guerra de Yom Kippur. Así que en medio de este contexto se conmemora entonces el Día Mundial Sin Auto. Algo que pareciera tan raro hace, 10 años, 5 años, hablar de autos eléctricos, hoy es toda una realidad. De hecho, hay marcas de corte, por ejemplo, suizo, como es Volvo, que dijo que ya no hará más autos que usen benzina, porque están comprometidos con el medio ambiente. ¿Qué piensas tú de esto? Acá en Día D te recordamos esta efeméride. El 22 de septiembre se celebra entonces el Día Mundial Sin Auto. ¿Cuál es tu aporte al medio ambiente? Te dejo la pregunta abierta. Y si se trata de hablar de nuestros queridos auspiciadores, tengo que saludar a Don Limón, porque puedes encontrar en su sabor original maqui y arándanos. Además, si quieres ser distribuidor de Don Limón, tan solo tienes que escribir a contacto@bebidasfuncionales.cl, contacto@bebidasfuncionales, y ahí puedes tú transformarte en distribuidor de Don Limón, la bebida chilena. Ventaselectrónicas.cl, tu solución asequible para ahorrar dinero a la hora de comprar un accesorio, mejorar tu computador, cambiar la pantalla, que hay algunos que son ahí bien porfiados para no le ponen la mica y se le termina quebrando la pantalla. Bueno, todas estas soluciones las encuentras en ventaselectrónicas.cl. Te puedes poner en contacto ahora mismo con ellos para acceder al mejor precio del mercado para mejorar tu celular y encontrar el accesorio que tanto buscas. En Día D nos ponemos en marcha contigo, con las dosis justas de información y datos que marcan la agenda. Es un jueves bastante movido cuando son las 6:04. Tras filtración de correos, General Paiva presenta su renuncia a Jefatura de Estado Mayor Conjunto. En el marco del hackeo que afectó al Estado Mayor Conjunto, el cual derivó en una filtración masiva de correos electrónicos, el general Guillermo Paiva presentó este jueves, hace tan solo unos minutos, su renuncia como jefe de dicho estamento, a quien se apunta de haber tenido conocimiento previo de dicha situación, por lo que se indagará si entregó o no la información respectiva al gobierno. El ministro Mario Marcel expuso ante el Banco Mundial que la economía chilena tiene ventajas y nuevas características. Marcel aseguró que hoy han ido surgiendo otras características de la economía chilena que le pueden dar una vuelta y una ventaja en el futuro, aludiendo a la ola verde que hoy se impulsa en la economía local y mundial. Municipalidad de Ñuñoa cursa cientos de partes por autos mal estacionados en el show de Coldplay. Más de 300 partes ya ha cursado la Municipalidad de Ñuñoa en los alrededores del Estadio Nacional. Esto ante la realización del concierto de Coldplay, los primeros shows masivos que alberga el Coliseo tras la pandemia. Y en el Día Mundial de Sin Auto presentan flota de 20 buses 100% eléctricos que conectarán Colina con Santiago. La empresa OK Buses, junto con el municipio de Colina y el Ministerio de Transportes, presentaron el primer bus de una
flota de 20 vehículos eléctricos de locomoción colectiva que operarán en la comuna. Y para los amantes de las series, mañana se viene nuestro bloque ahí comentando con Seba Castro todo lo que pasa en el mundo de las películas y las series, pero quería contarte que hace tan solo unos minutos se acaba de confirmar que Ray Sharon protagonizará la nueva serie de Vince Gilligan. La producción se realizará bajo el alero de Apple TV. ¿Quién es Ray Sharon? Bueno, ella es la actriz que encarnó el personaje de Kim en la Better Call Saul, que no ganó ningún premio. Además de haber estado nominada 36 veces en los Emmy, no ganó ningún premio. Pero la que sí gana entonces es la flamante actriz que muchos pedían un Emmy para ella. Finalmente hablamos de deporte porque Berizzo por Bravo habló y explicó por qué está ausente el portero histórico. A medida que logre jugar y que su rendimiento sea el habitual, será nominado. Estas son las informaciones en Día D. Nosotros vamos a escuchar buena música y ya regresamos. Conversaciones en profundidad, con personajes que tienen mucho que decir y vale la pena escuchar. Los mejores datos entregados por sus propios protagonistas. La entrevista en Día D. Así es, cuando son las 6:14 estamos acá haciendo Día D y al teléfono está Camilo Vaz, director de Salud Pública y Medicina Social de la Universidad del Alba. ¿Cómo estás, Camilo? Hola, buenas, muy bien, muchas gracias. Gracias a ti, Camilo, por este contacto. Bueno, queremos conversar sobre el relajo, por así decirlo, en las medidas sanitarias ante la eventual salida de la pandemia, donde ya han confirmado también desde la OMS que el fin de la pandemia se acerca. ¿Podría afectarnos esto de relajar el uso de la mascarilla? ¿Cómo ves tú la decisión del gobierno? A mí me parece que va en la línea de lo que ha sucedido en otros países que efectivamente han desescalado en las restricciones. Y hay que considerar, por un lado, siempre hay que tener en la balanza los efectos de la pandemia misma en la población y los efectos de su combate. Me refiero a que hoy día mantener, por ejemplo, a los y las estudiantes, sobre todo los niños, niñas más chiquititos, con mascarilla, en una situación que con la mentalidad, el concepto medio abstracto que tienen los niños, puede ser bien complejo. Y me parece que todo lo que ha pasado en los últimos 2 años y medio nos debería llamar a la reflexión y ojalá sacar buenas conclusiones. Una conclusión sería que hay que manejar muy bien el exceso de información. O sea, esta es la primera pandemia donde la información estaba muy fuerte, firme, un bombardeo que finalmente se denomina la infodemia. Agotador también para muchos que estaban ahí. Que muchas veces confundió más que ayudó a la población a cuidarse, por un lado. Lo segundo, y creo que tenemos que aprender de cómo manejar mejor eso en eventuales nuevos episodios, nuevas catástrofes que no solamente pueden ser infecciosas. Tenemos que aprender. Lo segundo es que no por ser más alarmista, en realidad eso ayudaba, y vimos que las proyecciones al inicio eran muy catastróficas y eso finalmente también paraliza y no promueve el aprendizaje al autocuidado. Me parece que también hay que tener en Chile sobre todo una visión de por qué nos fue mal. Y como lo dijo en algún momento el ministro Mañalich, yo creo que la estrategia de los confinamientos por sector quizás no es un fracaso, pero él hizo una reflexión bien interesante que tiene que ver con que no conocía las condiciones de vida de la población. Hay países en Europa que tuvieron medidas mucho menos restrictivas que las nuestras y les fue mejor. Pero claro, estamos hablando de la base social y creo que
como aprendizaje de la pandemia y que no se nos olvide el terror que pasamos como planeta, es que hay que fortalecer los sistemas públicos de salud. Creo que eso es muy importante, sobre todo en países como el nuestro. Y dos, que las condiciones de vida de la población determinan cómo les va a ir en la pandemia. ¿A qué me refiero? Si uno saca, uno mira los gráficos acerca de la mortalidad, por ejemplo, comparativa en el Gran Santiago, y lo compara con los factores de riesgo de morir por COVID. Y vemos que el factor de riesgo fundamental es la edad. Claro. Ya tenemos estudios previos que refieren que el sector oriente de Santiago, el sector más pudiente, sobre todo las mujeres, donde hay más distancia, más brecha, más años de diferencia entre que las mujeres del sector oriente viven 15 o más años que las mujeres del sector poniente de la capital, del sector más pobre. Sin embargo, la mortalidad por COVID no azotó más fuertemente a las comunas más envejecidas. Eso no es solamente por COVID, es en general, las enfermedades crónicas. ¿Y por qué? Porque las condiciones de vida finalmente son las que comandan el fallecimiento por COVID o por otras enfermedades, como yo decía, crónicas también, hipertensión, diabetes, etc. Entonces, yo creo que como conclusión, a mí lo que me gustaría como saludista es determinar que hay que fortalecer el sistema público, la atención primaria sobre todo, y dos, que las condiciones de vida de la población cotidianas hacen que sean más vulnerables. Entonces, en un país como el nuestro, que macroeconómicamente no nos ha ido mal, creo que hay que nivelar hacia arriba toda la población que, uno podría decir incluso que el 80% de la población, o el 70% por lo menos, se encuentra en condición de vulnerabilidad frente a alguna situación de salud. Estamos conversando ahí yo creo que las condiciones de vida son las y económicas son las que comandan. Estamos conversando con Camilo Vaz, director de Salud Pública y Medicina Social de la Universidad del ALBA, a propósito del fin del uso de la mascarilla. Se mantendrá en algunos lugares, pero lo cierto es que desde el 1 de octubre cambiarán las medidas sanitarias, diciendo adiós al pase de movilidad, que era bastante complejo andar ahí con el teléfono cargado. Bueno, te quiero comentar que hace tan solo unos minutos salió una aclaración del Ministerio de Transporte afirmando que mascarillas no será obligatoria en el transporte público ni en aviones que ingresen a Chile. Así que esta es la información que se estaría dando a conocer. El Ministerio de Transporte salió a aclarar las dudas. Camilo, quiero quedarme con el punto del fortalecimiento del Estado. Se ha hablado mucho, ¿cierto?, que Chile es un país bastante pequeño, que depende mucho de la inversión, pero un Estado fuerte es importante, sobre todo con esto de la ayuda que tuvo que dar el Estado para subvencionar trabajos, personas que no podían ir a sus labores, ¿cierto?, a cumplir sus jornadas laborales debido a que estaban contagiados. ¿Esa es la gran lección, un Estado fuerte que fortalezca la salud pública? Para mí sí, o sea, yo lo digo no solamente por el COVID, lo digo en general. Como refería que uno ve las encuestas nacionales de salud y sistemáticamente la población más pobre es la que tiene 2 o incluso 3 veces más patologías. O sea, uno compara la población más rica del país versus la más pobre o el sector socioeconómico alto y bajo, y las diferencias son abismantes. O sea, las personas del nivel socioeconómico bajo tienen 3 veces más hipertensión, tienen 3 veces más diabetes, y así. Y además, peores condiciones de vida en general, peores trabajos, peores viviendas, y finalmente entonces viven menos, mueren antes y en peores condiciones. Yo trabajo en un consultorio público, y esto es lo que yo veo desde que empecé a ejercer. He trabajado en 2 regiones y también conozco la realidad de diferentes otras regiones, donde es sistemático esto, de que si no, hay que avanzar en 2 aspectos: mejores condiciones de vida para la población. O sea, creo que lo que fue el estallido social posterior a la pandemia, y la misma conclusión que decía a la que llegó el doctor Mañalich, es que una población tan vulnerable en términos económicos, tan precaria, tan vulnerada por el Estado finalmente, hace que tenga un riesgo elevado de salud.
En marzo del 2020, antes y esto no sé, aparentemente el doctor Mañez no lo escuchó, en marzo del 2020 la Fundación Sol hacía la referencia de que menos de un 30% de las familias de nuestro país podía hacer un confinamiento de más de un mes, sin necesitar apoyo directo del Estado. Claro. Y bueno, sabemos que ese apoyo llegó un poco lento y las familias lo pasaron muy mal. Ahí estamos en contacto con Camilo Vaz, director de Salud Pública y Medicina Social de la Universidad del Alba, quien está comentando el fin del pase de movilidad a partir del 1 de octubre y también está viendo las lecciones que nos deja esta pandemia. Bueno, Camilo, entonces, ¿qué podemos ver en el horizonte? ¿Podremos llegar a enfrentar una nueva pandemia? ¿Están los científicos adelantándose a algo así? ¿O ya con este fin del COVID-19, por así decirlo, como el retroceso, podemos descansar un poco de tanto asedio? Bueno, sería ideal. Hay que considerar también todos los estragos en términos de salud mental de la población. Creo que el nivel de estrés que vivimos como sociedad, como mundo, como decía yo, hay que hacerse cargo de eso, de lo que queda, de las otras olas que se ha mencionado, de que la red de atención de salud pública esté a punto y ojalá fortalecida, como refería antes, porque tenemos cosas pendientes de lo que dejó la pandemia y de antes también. Por otro lado, el tema de que también hay que analizar cómo surgen las pandemias. Si bien en la historia de la humanidad han habido cada ciertos periodos pandemias importantes y COVID nos hace recordar lo que pasó en el siglo XX con un par de pandemias muy, muy fuertes también, pero más cerca H1N1, que si bien fue bien masiva, no produjo una mortalidad tan alta y por eso no nos traumó tanto. Se analiza que la invasión o de alguna manera la explotación que estamos haciendo de nuestros territorios, de la misma tierra, el descuido que estamos haciendo de la tierra hace que, como el hombre, el ser humano, se introduce en ambientes del cuales habitualmente no está acostumbrado, se puede producir más fuertemente esta pandemia. O sea, tenemos que estar preparados para una próxima. No se sabe cuánto, cuándo y de qué magnitud. Ahí está, interesante. Y por eso es lo que yo decía, desde ese punto de vista, tenemos que fortalecer la vigilancia, o sea, nuestra atención primaria y nuestra red de salud en general, y ojalá mejorar las condiciones de vida de la población. Muchas gracias, Camilo, por este contacto. Gracias también por todos los conceptos que tú nos entregas. Sin lugar a dudas, un tema bastante interesante esto de la pandemia. Pero ahí, a estar pendiente, ¿cierto?, de que el próximo 1 de octubre es el fin del pase de movilidad. Bueno, Camilo, te agradezco el contacto. Muchas gracias por haber participado en Día D. Gracias a ustedes, que estén bien. Chao, chao. Ahí estábamos conversando con Camilo Vaz, director de Salud Pública, quien analizaba, ¿cierto?, todo lo que ha pasado con este retroceso de la pandemia. No obstante, Camilo nos decía que en el horizonte se podría ver una nueva pandemia. Ojalá que no. Yo con esta ya quedé pero ya salvé jabonado, ya no quiero otra. No sé, tú, Joaquín, ya con esta. No, quedamos cabos chat. Así que, bueno, nos tomamos con un poquito más de alegría que ya se relajaron las medidas, ¿cierto? Porque la pandemia está más controlada. Y un poco para seguir profundizando sobre otros asuntos, pero en el mundo de la tecnología, tenemos un gran invitado en el próximo bloque, pero antes escuchemos buena música acá en Día D. Está ya en su setup el hombre que más sabe, para mi gusto, de tecnología. Lizardo Céspedes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Chelipe, siempre un gusto saludarte. ¿Cómo están todos por allá? Muy bien, acá volviendo de... ¿Cómo le pasó el 18, Lizardo? ¿Cómo estuvo su celebración? Mira, la verdad que tratamos de ser mesurados el 18, porque todos los años es salida y después termináis reventadísimo, cansado. Entonces, de verdad no lo disfrutáis. Entonces intentamos este año ser un poco más mesurados,
salir un día, compartir otro, descansar, entonces sí, seguir el ritmo normal después. Más que mal, ya no tenemos 25 como antaño. Exacto. Y ¿sabes qué, Lizardo? Hoy día, a propósito de la salida, estamos recordando que hoy es el Día Mundial sin auto. Mira, qué bueno. Así que ahí lo apuntamos al inicio del programa. Y ahora vamos a conversar sobre cómo mantener nuestro teléfono protegido. ¿Qué pasa, Lizardo? Sí. Hay filtraciones de datos, cosas ahí que tenemos, bueno, sobre todo uno siempre tiene una foto de repente privada, ¿cierto? Algún recuerdo. Y estamos muy expuestos a la filtración. Sí, mira, más allá de una foto, a mí lo que me preocupa por sobre todas las cosas son que se te puedan filtrar datos más íntimos. Me refiero a temas bancarios, me refiero a poder ser víctimas de algún tipo de estafa, producto de yo no tomar las medidas, las precauciones como usuario. Recuerda que la semana pasada estuvimos hablando mucho respecto al comercio electrónico, cómo ha evolucionado el tema de los celulares, cómo hoy día como usuario se nos hace tan imprescindible el celular, el uso del celular, cómo se ha masificado eso y cómo ha impactado en nuestras vidas. Hablábamos también que ya no podemos salir sin el equipo móvil. Así es. Y en el equipo móvil tenemos todo, literalmente todo. Y eso también hablando es una oportunidad, pero también una amenaza, porque efectivamente tener todo en un aparatito, bueno, nos pone en una situación ventajosa, pero también incómoda, porque, como te comentaba, están los datos bancarios, están los datos de fotografías, video, cuánta cosa uno guarda en el celular. Pero, ¿qué es lo primero que debemos hacer si nos roban el teléfono móvil? Mira, antes de llegar a ese punto, que sería decir, chuta, se me perdió el teléfono, ¿qué hago? Primero, teniendo en cuenta que en algún momento nos puede pasar, se nos queda en el colectivo, en el taxi, se nos cayó, se nos extravió por X motivo, etcétera, pueden pasar un sinfín de cosas, hasta podemos ser víctimas de algún robo, que ni Dios lo quiera sea así. Pero antes de llegar a ese punto, nosotros tenemos que tomar medidas con el mismo celular. Ahora, cuando yo me compro un equipo, ya los equipos vienen predeterminados para que tú coloques la información de seguridad, de privacidad, establezca los parámetros, que estés de acuerdo con algunas otras cosas, pero nosotros debemos tomar medidas antes de llegar a eso. Cosa que cuando lleguemos a eso, no nos pille desprevenido decir, chuta, ¿qué hago ahora? Me muero, tengo toda mi información ahí, perdí todo lo que tenía, fotos, como dices tú, fotos, videos, mira, del bautizo, del nacimiento de mi hijo, de cuando mi abuelo estaba vivo, y te empezáis a pasar toda la historia que en realidad pudimos haber evitado como usuarios. Hay muchas medidas que debemos y podemos tomar como usuarios para que no nos pille desprevenidos y no sea un impacto tan importante. A nosotros nos llegan clientes todos los días a la tienda. Muchos de ellos, por ejemplo, bueno, además que se le ha perdido el teléfono, muchos llegan con equipos dañados a recuperarlos, a intentar repararlos de alguna u otra manera, independiente se haya caído al agua o lo que haya sido, porque siempre nos dan a conocer que hay información muy importante dentro del celular y no les gustaría perderla. ¿Me entiendes? Claro. Entonces, en base a eso, esas cosas nosotros debemos tener claridad. Sí. Estamos ya nuevamente en contacto con Lizardo Céspedes, estuvimos mejorando la comunicación. Estas cosas pasan, ¿cierto? Se nos cae... Cuénteme. No, está bien que no te gusta el tema, pero no me silencies. Es que Lizardo quedó hablando 2 minutos y no se daba cuenta que no estaba saliendo en la radio, pero aparecía en la tele, sí. Al final no sé en qué quedamos. No, quedamos en la parte del resguardo, ¿cierto? Y qué hacer cuando nos roban el celular. Ahí estás tú dando tus tips. Ya, bien, sí, bueno. Les decía que en la última instancia llegar a eso, o sea, de cuestionarnos el tema de la seguridad cuando nos robaron el celular. Nosotros como usuarios podemos tomar medidas antes, medidas de privacidad, medidas de localización, medidas de seguridad. Es muy importante hoy día, no sé si alcanzaron a escuchar esto, pero está todo en el celular.
Claro. Toda nuestra información está ahí. Hoy día gran parte de nuestro diario vivir, y de hecho les decía que ni siquiera salimos cuando el teléfono se nos queda en la casa, entonces es muy importante que nosotros como usuarios tomemos medidas. Hay muchos equipos y yo valoro eso, por ejemplo, el tema de los iPhone. Muchos los usuarios de iPhone dirán, bueno, mi teléfono es seguro. Sí, yo le doy una nota positiva a iPhone, en este caso a Apple, porque una de sus características principales es resguardar y velar por la seguridad de los datos y velar por la seguridad del usuario. Eso está perfecto. En el caso de Android, por ahí, como los usuarios de Android somos un poquito más descuidados. Entonces, en base a eso podemos tomar medidas para no caer en esto, y si en algún momento se nos pierde el equipo, poder tener las herramientas para poder encontrar mi teléfono, que sería ideal, o simplemente bloquear mi teléfono y que alguien más no tenga acceso a esa información. Pero por ejemplo, es muy importante. Yo tengo el teléfono, ¿cierto? El iPhone o el Android, y lo tengo bloqueado, y me roban el teléfono. Yo inmediatamente, ¿qué tendría que hacer? ¿Bloquear, borrar el iPhone desde la nube? O ¿qué piensas de que uno deje sus fotos ahí? ¿Es muy descuidado de uno mismo que tenga toda esta información? No, mira, la verdad que hoy día el equipo como tal, nosotros tenemos toda la información ahí. Yo no escatimo en decir, oye, ¿qué información tengo? ¿Qué información no tengo? ¿Hay información que debo resguardar? ¿Hay otra información que sí la puedo tener? No, poder tener todo ahí. En el caso de que se me pierda el teléfono, lo primero que yo recomiendo hacer es que podamos activar la geolocalización para saber dónde está nuestro equipo y además dejar un leve mensaje. Los sistemas operativos hoy día y las medidas de seguridad permiten dejar un mensaje para la persona que encontró mi equipo que me pueda contactar algún otro número de teléfono. Por ejemplo, yo he visto teléfonos, se me ha extraviado mi equipo, sería ideal que me puedas llamar a tal número. ¿Me entendí? Eso en el caso y no lo llamaron nunca más. Porque claro, cuando alguien encuentra un equipo, va a depender de la persona. Sí, yo de verdad que he sido bastante equilibrado en la gente que encuentra un equipo y lo devuelve, y la gente que dice, me encontré, qué suerte que tengo un teléfono nuevo, ¿me entendés? Entonces, va a depender si tienes mucha suerte, a pesar de que se te haya extraviado el equipo, que te lo puedan devolver. Ahora, si no puedes, si alguien no te contacta o no lo puedes encontrar, tengas tú la facilidad de bloquear ese teléfono y no que alguien más tenga acceso a tu información. Claro. Ahora, respecto a los datos que tú tienes guardados, yo siempre recomiendo de la información importante nunca manejarla más allá del teléfono móvil, pero tener un resguardo en alguna nube virtual, en algún sistema de almacenamiento, ¿me entiendes? Como lo es en iPhone, con Google Drive, con un montón de aplicaciones y un montón de formas que podemos resguardar y tener nuestros datos siempre en algún lugar para tener acceso a ello, independiente que el equipo se nos haya extraviado o no. Pero te decía antes, nosotros como usuarios tenemos que tomar medidas. Mira, tú por ejemplo en tu departamento no llegas y sales y dejas las llaves puestas por fuera. No creo que lo hagas. Lo he hecho, me ha pasado. Sí, pero no es que voy a dejar las llaves por si alguien se mete en mi departamento. No creo. Sé que se te quede así. Entonces yo una de las cosas que critico mucho, ¿por qué la gente sigue utilizando los códigos 1, 2, 3, 4, 5? O 1, 1, 1, 1. O también hay gente que guarda sus contraseñas en las notas del teléfono. Y la tiene guardada así como contraseñas seguras o contraseñas ocultas. Y ahí se entrega con todo, con la cuenta del banco. Lizardo, y te quiero preguntar sobre qué app nos recomiendas para aumentar la seguridad de nuestro celular. ¿Qué aplicación? Mira, lo primero que te decía, cuando inicias tu teléfono, vamos por ejemplo en el caso de Android. Cuando inicias tu teléfono, en el caso de Google, Google mismo tiene aplicaciones que dice encontrar mi móvil. Las puedes instalar en el equipo si es que no eres muy diestro con el mismo sistema operativo que estás manejando, porque hoy día los teléfonos y los sistemas operativos, yo en mi caso utilizo Xiaomi, ¿ya? Y Xiaomi tiene el Mi Cloud, que es la sesión, digamos, la nube virtual de Xiaomi, en donde tú tienes tu cuenta Mi, donde tienes tus datos, en donde tienes la seguridad. Tú puedes crear más allá de la cuenta Google un acceso de seguridad. Que a mí me ha pasado, por ejemplo, a veces se me extravía el equipo en casa o en la oficina, no lo pillo,
y me ingreso a la cuenta a mí, coloco rastrear y me sale dónde está y lo hago sonar. También lo puedo bloquear, también lo puedo borrar. Eso se puede hacer, ¿ya? Se puede hacer como usuario. Yo recomiendo siempre tener una buena contraseña. Apréndete una contraseña que tenga números y tenga mayúsculas, minúsculas, porque es importante. Es tu seguridad, es tu información que está ahí. Ahora, en el caso de Google, que te decía recién, tiene la facilidad también Google de que está tu correo, colocar un correo de seguridad, colocar un número de recuperación. Entonces, todos esos parámetros que Google te da, mantenerlos actualizados. Cosa que si te llega a perder la contraseña, si te llega a perder el acceso, puedas tener la forma de poder ingresar a tu equipo teniendo todos esos datos actualizados. A propósito de esto, Lizardo, ¿le puedo compartir mi contraseña ahora para que me digas si es seguro o no? Nah, pero no estoy entendiendo nada. Sí, para ingresar a tu cuenta de iOS y borrar tu información de ahí. Lizardo, quiero darte las gracias por todo esto lo que nos estás comentando. Estamos con Lizardo Céspedes de ventaselectrónicas.cl, la solución a tu alcance. Si quieres cambiar la pantalla, quieres comprar algún accesorio, ahí con los amigos de ventaselectrónicas.cl puedes encontrar la mejor atención y a un precio muy conveniente. Preguntas finales, porque tenemos acá varios puntos. Estamos todos en la radio escuchando muy atentos lo que tú nos dices, porque como tú bien nos hablabas, esto del teléfono móvil es algo ya estandarizado. Todos tenemos, la mayoría, ¿cierto? Hay más teléfonos que personas. Y claro, quiero preguntarte sobre qué información no debería tener ante tus ojos y tu expertise en el celular. ¿Qué información no tiene que estar ahí? Más que no estar ahí, es no tenerla solamente almacenada en tu teléfono móvil. Ya. Ese es mi consejo. Yo no le digo a los clientes, oye, ¿sabes que esta información que es tuya, única, personal? No vamos a hablar de ejemplos porque por ahí podemos comprometer a muchas personas, pero más allá de tener, restringir alguna información en tu equipo, que hoy día tienes los datos bancarios y tienes todo lo demás, no lo guardes solamente en tu celular. Ese es el consejo. Ya, si tienes algo muy importante, por ejemplo, nació tu hijo y tienes los videos y las fotos del nacimiento de tu único hijo, no lo vas a tener en el puro celular. Claro. Si pierdes el celular, vas a perder toda la información, vas a perder todos los recuerdos. Entonces, ese tipo de cosas que son importantes, como para otras personas puede ser otro tipo de cosas también mucho más importantes, poder tenerlas respaldadas en algún otro lugar seguro. Yo siempre recomiendo las nubes de almacenamiento en todos los celulares, en todas las marcas existen, y por supuesto es muy bueno porque así podemos tener almacenado también otro tipo de información, como te decía antes, si se nos pierde el celular, poder tener acceso a través de todo de la nube a bajar todos esos datos, de no decir, están acá, son míos, no los perdí. Perfecto. Muchas gracias, Lizardo, por todo esto lo que hoy nos has transmitido. Dejamos entonces la invitación a todos los que les ha gustado estos consejos a que vayan a ventaselectrónicas.cl. ¿Se te cayó el celular? ¿Tienes la necesidad de un nuevo accesorio? ¿Mejorar tu computador para que el rendimiento ande sumamente bien? Entonces ventaselectrónicas.cl es tu opción. Gracias, Lizardo. Muchas gracias por todo lo que nos dijiste y la próxima semana nos volvemos a encontrar con un tema sumamente interesante. Claro que sí, Felipe, un abrazo a todos y cualquier duda que tengan los usuarios que están escuchando hoy día, contáctenos y les ayudamos ahí en lo que necesiten. Perfecto. Abrazo grande, amigo mío, que estés bien. Chao, chao. Un abrazo, chao. Ahí estaba Lizardo Céspedes. Él es un verdadero... ¿Es un cyborg, Lizardo? ¿Tendrá algún chip ahí instalado? Es un hombre que se maneja en la tecnología. La verdad me sorprendió con esto del teléfono Tesla. Siempre ahí con la actualidad digital. Nosotros nos despedimos. Hemos llegado al fin de la emisión del día D, pero nos volvemos a encontrar mañana a las 6 de la tarde en la 96.5. Espero que estén muy bien. Chau, chau. Y buen fin de semana. Estoy a falta, ¿eh? Estoy a falta por el fin de semana. Es el jueves previo. Ha sido un gusto estar con ustedes. Abrazo, que estén bien. Chau, chau. Un lugar y un sonido que nos junta cada tarde, donde lo único que tienes que hacer es escuchar. Esto fue Día D, una mirada fresca a lo actual. Nos encontramos mañana de 6 a 7 p.m. por Inicia Radio FM e iniciaradio.cl.